Esta historia me la envió Mateo, un guarda forestal que trabajaba en la cordillera patagónica argentina. Me contactó después de escuchar varias historias en el canal y me dijo que necesitaba compartir algo que le sucedió hace 3 años. Si tú también has vivido experiencias extrañas en lugares remotos, en bosques o montañas donde la naturaleza parece tener sus propias reglas, déjalo en los comentarios. Me encanta leer sobre encuentros en lugares aislados donde lo inexplicable parece más posible. Ahora, déjame llevarte a un bosque frío y silencioso en el sur de Argentina, donde Mateo descubrió que a veces el silencio esconde cosas que es mejor no despertar. Mi nombre es Mateo, y durante 7 años fui guarda forestal en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Patagonia Argentina. Es un trabajo solitario, pero eso era precisamente lo que me gustaba. Después de años viviendo en Córdoba, rodeado de ruido y gente, la soledad de las montañas me parecía un paraíso. El parque tiene más de 700.000 hectáreas de bosques, lagos y montañas. Mi sector asignado era una zona particularmente remota en el extremo noroeste del parque, cerca del límite con Chile. Había un puesto de guardaparques allá arriba, una cabaña de madera de 2 habitaciones con paneles solares, una estufa a leña y un radio de onda corta para emergencias. El pueblo más cercano estaba a 4 horas en camioneta por caminos de tierra. Pasaba 2 semanas consecutivas en la cabaña, solo, monitoreando senderos, previniendo incendios, registrando fauna. Luego tenía una semana de descanso en Bariloche antes de volver. Era una existencia simple, me gustaba. Todo esto cambió en mayo de 2021. Era mi 6º día de turno. Había llegado el lunes y todo había transcurrido con normalidad. Las temperaturas ya eran bajas, cerca de 0 grados durante el día y bajo 0 por las noches. Los bosques de Coihue y Lenga estaban desnudos, sus ramas esqueléticas contra el cielo gris. La nieve había comenzado a caer intermitentemente. El jueves por la tarde, decidí hacer un recorrido por un sendero que no había revisado en meses. Se llamaba Sendero del Cañadón Oscuro, un nombre que los lugareños le habían dado hacía décadas. Era un sendero de 8 kilómetros que serpenteaba a través de un valle estrecho entre 2 montañas, donde el sol apenas llegaba incluso en verano. Nadie usaba ese sendero. Estaba demasiado alejado de las rutas turísticas y no llevaba a ninguna vista espectacular ni lago pintoresco. Era solo bosque denso, silencioso y frío, pero era mi responsabilidad chequearlo periódicamente. Salí de la cabaña alrededor de las 2 de la tarde, con suficiente luz diurna para ir y volver antes del anochecer. Llevaba mi mochila con lo esencial: agua, comida, linterna, cuchillo, radio, kit de primeros auxilios, y mi rifle, que siempre llevaba por si acaso encontraba un puma o jabalí agresivo. El sendero comenzaba justo detrás de la cabaña y descendía gradualmente hacia el cañadón. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, solo el sonido de mis botas sobre las hojas secas y el ocasional graznido de algún pájaro. El aire estaba inmóvil, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Después de 1 hora de caminata, el sendero se adentraba en la parte más profunda del cañadón. Las montañas a ambos lados se elevaban abruptamente, bloqueando la luz. Incluso en plena tarde, ahí abajo parecía atardecer. Las sombras eran largas y densas. Fue entonces cuando noté el silencio, no el silencio normal del bosque. Ese silencio vivo, lleno de pequeños sonidos, hojas moviéndose, ramas crujiendo, animales pequeños moviéndose entre la maleza. Esto era diferente. Esto era un silencio absoluto, total. Como si todo ser vivo en kilómetros a la redonda hubiera desaparecido o estuviera escondido. Me detuve, miré alrededor. Nada se movía, ni una hoja, ni un insecto, nada. Y entonces lo escuché, muy suave al principio, casi imperceptible. Un susurro. No, no era un susurro, eran susurros. Múltiples voces muy bajas, hablando todas al mismo tiempo. No podía distinguir palabras, solo el murmullo constante de voces superpuestas. Miré hacia los árboles, tratando de identificar la fuente. ¿Turistas perdidos? ¿Excursionistas en otro sendero cercano? Pero no había otro sendero cerca, y las voces no venían de una dirección específica. Parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Hola», llamé.
¿Hay alguien ahí? Las voces se detuvieron inmediatamente. El silencio que siguió fue aún más opresivo. Esperé. 30 segundos. 1 minuto. Nada. Probablemente fue el viento, pensé, aunque no había nada de viento. Los árboles estaban completamente inmóviles. Continué caminando, pero ahora estaba alerta. Tenía la mano cerca del radio, lista para pedir apoyo si era necesario. 15 minutos después, las voces regresaron. Más fuertes esta vez. Y ahora podía distinguir algo más. No solo susurraban. Algunas estaban llorando. Sollozos suaves, ahogados, entremezclados con los murmullos. El vello de mi nuca se erizó. Desenfundé mi rifle, más por instinto que por lógica. ¿Qué iba a dispararle? ¿A voces? ¿Quién está ahí? Grité con más firmeza. Identifíquense. Esta vez las voces no se detuvieron. Si acaso se hicieron más intensas. Y entonces, para mi absoluto horror, escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. Escuché mi nombre. Mateo. Mateo. No era una voz. Eran varias, todas susurrando mi nombre al unísono. Algunas en tono suplicante, otras en tono acusatorio, otras simplemente vacías. Retrocedí un paso. El rifle temblaba en mis manos. ¿Quién carajo está ahí? Mateo. Ven, Mateo. Ayúdanos. Mateo. Las voces ahora parecían moverse, acercándose, rodeándome. Podía escucharlas a mi derecha, a mi izquierda, detrás de mí, por todas partes. Decidí dar media vuelta. Esto no era normal. Necesitaba salir de ahí. Podría volver con refuerzos, con explicaciones lógicas. Pero ahora solo quería irme. Comencé a caminar rápidamente por donde había venido. Las voces me seguían. No te vayas. Mateo, no te vayas. Necesitamos. Por favor. Aceleré el paso. Las voces se hicieron más urgentes, más desesperadas. No, Mateo, quédate. Escúchanos. Por favor. Empecé a correr. Mis botas golpeaban el sendero con fuerza. Mi respiración era pesada, formando nubes en el aire frío. El rifle rebotaba contra mi espalda. Y entonces, algo me hizo tropezar. No fue una raíz, no fue una piedra. Fue como si algo, una mano invisible, me agarrara el tobillo y tirara. Caí fuertemente, golpeando el suelo con fuerza. El rifle se deslizó varios metros por el sendero. Las voces explotaron en volumen. Ya no susurraban, gritaban. ¡Mateo! 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 Me arrastré hacia mi rifle, desesperado. Mis dedos lo alcanzaron justo cuando sentí algo más. Un frío intenso en mi pierna, donde lo que fuera me había agarrado. No era el frío del clima. Era un frío que penetraba hasta los huesos, que dolía de una manera que el frío normal no duele. Agarré el rifle, me di vuelta y apunté hacia... nada. No había nada visible ahí. Solo el bosque vacío. Solo los árboles inmóviles. Solo las sombras profundas. Pero las voces continuaban. Y ahora podía escuchar palabras más claramente. Nos dejaron, nos olvidaron. Ayúdanos, encuéntranos, por favor, no nos dejen aquí. Me puse de pie, ignorando el dolor en mi pierna. Empecé a correr de nuevo. Esta vez no me detuve. Corrí durante lo que pareció una eternidad, con las voces persiguiéndome, gritando, suplicando, acusando. Solo cuando finalmente salí del cañadón, cuando el sendero comenzó a ascender y la luz del día, lo poco que quedaba, se hizo más presente, las voces comenzaron a desvanecerse. Se hicieron más débiles, más distantes, hasta que finalmente solo quedó el silencio normal del bosque, el crujido de ramas, el viento suave, el sonido de mi propia respiración agitada. Llegué a la cabaña cuando el sol se estaba poniendo. Entré, cerré la puerta con llave, algo que nunca hacía, y me desplomé en una silla, temblando. ¿Qué había sido eso? ¿Una alucinación? ¿Falta de oxígeno por la altura? ¿Algún gas natural del suelo que causa alucinaciones auditivas? Intenté encontrar explicaciones racionales, pero ninguna explicaba cómo las voces sabían mi nombre, cómo me habían agarrado, cómo el frío en mi pierna todavía persistía. Horas después, esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a la estufa,
con el rifle en mi regazo, escuchando los sonidos del bosque nocturno. Cada crujido me sobresaltaba, cada sombra que veía por la ventana me hacía saltar. A la mañana siguiente decidí investigar. Usé el radio para contactar a la oficina principal del parque en Bariloche. Pregunté sobre la historia del Cañadón Oscuro, si había alguna historia asociada con ese lugar. La respuesta que recibí me dejó helado. ¿Por qué preguntas sobre el Cañadón?, dijo Ramiro, mi supervisor. Solo curiosidad. ¿Hay algo que debas saber? Hubo una pausa larga. Mira, Mateo, oficialmente no hay nada, pero extraoficialmente, ese lugar tiene historia, historia fea. Me contó que en la década de 1970, durante la última dictadura militar en Argentina, el Cañadón Oscuro había sido usado como lugar de desapariciones. Era remoto, inaccesible, perfecto para hacer desaparecer a personas sin que nadie lo supiera. Porque son solo historias, Mateo. No podemos tomar decisiones de personal basadas en supersticiones, y ese sendero necesita ser monitoreado como cualquier otro. Después de colgar el radio, me quedé sentado procesando la información. 20 personas, 20 voces, todas gritando por ayuda, todas olvidadas, todas queriendo ser encontradas. Sabía lo que tenía que hacer. Pasé los siguientes días preparándome. Investigué más. Contacté a organizaciones de derechos humanos. Hablé con historiadores locales. Reuní toda la información que pude sobre las desapariciones en esa área. Y luego, una semana después, volví al Cañadón Oscuro. Esta vez no iba solo. Llevaba conmigo a un equipo de antropólogos forenses de Buenos Aires, especialistas en buscar restos de desaparecidos de la dictadura. Les había contado todo, mis experiencias, las voces, la historia del lugar. Algunos me miraron con escepticismo, otros con compasión, pero todos estuvieron de acuerdo en que valía la pena investigar. Entramos al cañadón temprano en la mañana. Esta vez, con luz del día completa y en grupo, el lugar parecía menos amenazante, pero el silencio seguía ahí. Ese silencio antinatural. Usamos perros entrenados para detectar restos humanos y georradar portátil para escanear el suelo. A las 3 horas de búsqueda, uno de los perros empezó a ladrar frenéticamente en un área densa del bosque, a unos 50 metros del sendero. El equipo comenzó a excavar cuidadosamente. Encontraron huesos, muchos huesos. Durante las siguientes 2 semanas, el equipo forense excavó meticulosamente el área. Encontraron los restos de 18 personas, hombres y mujeres, algunos muy jóvenes, enterrados en fosas poco profundas, exactamente como Ramiro había dicho. Cada uno fue exhumado con cuidado, documentado, preparado para identificación mediante ADN. Después de 40 y tantos años, algunas familias finalmente tendrían respuestas. Algunos desaparecidos finalmente serían identificados y recibir un entierro digno. A la mañana siguiente decidí investigar. Usé el radio para contactar a la oficina principal del parque en Bariloche. Pregunté sobre la historia del Cañadón Oscuro, si había alguna historia asociada con ese lugar. La respuesta que recibí me dejó helado. ¿Por qué preguntas sobre el Cañadón?, dijo Ramiro, mi supervisor. Solo curiosidad. ¿Hay algo que debas saber? Hubo una pausa larga. Mira, Mateo, oficialmente no hay nada, pero extraoficialmente, ese lugar tiene historia, historia fea. Me contó que en la década de 1970, durante la última dictadura militar en Argentina, el Cañadón Oscuro había sido usado como lugar de desapariciones. Era remoto, inaccesible, perfecto para hacer desaparecer a personas sin que nadie lo supiera. Se estimaba que al menos 20 personas, activistas políticos, estudiantes, maestros, habían sido llevadas a ese cañadón y ejecutadas allí. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, probablemente enterrados en fosas poco profundas en algún lugar del bosque, ocultos bajo décadas de hojas caídas y crecimiento vegetal. Los guardaparques más viejos dicen que ese sendero está maldito, continuó Ramiro, que los espíritus de los desaparecidos todavía están allí, buscando ser encontrados. Pero son solo supersticiones, ¿entiendes? Nada oficial. ¿Alguna vez alguien ha reportado cosas extrañas ahí? Otra pausa. Algunos han reportado escuchar voces, sentir presencias,
Un guarda forestal en los 90 dijo que algo lo atacó en ese sendero. Lo encontraron inconsciente con marcas en los brazos, como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza. Pero estaba solo, no había nadie más en kilómetros. Miré mi propia pierna. Todavía tenía moretones donde algo me había agarrado el día anterior. Moretones en forma de dedos. ¿Por qué nadie me advirtió sobre esto antes de asignarme este sector? Pregunté, intentando controlar mi voz. Hace algunas semanas recibí un mensaje largo, muy largo, de una seguidora del canal. Se llama Valentina, tiene 34 años y vive actualmente en Bogotá, aunque la historia que me compartió ocurrió en el pueblo donde creció, un lugar pequeño en las montañas del que nunca quiso dar el nombre exacto. Me dijo que lo había escrito de un tirón, sin parar, porque necesitaba sacarlo de adentro antes de que se lo tragara, antes de que te lleve a lo que vivió Valentina. Si tienes una experiencia que te ha perseguido y quieres que la cuente aquí, déjamela en los comentarios o escríbeme. A veces contar es la única forma de soltar. Ahora sí, permíteme llevarte al verano en que Valentina regresó al pueblo de su infancia y descubrió que hay herencias que nadie elige, pero que de todas formas llegan a cobrar. Yo tenía 7 años la última vez que vi a mi abuela viva. No la recuerdo con claridad, de esa manera nítida en que uno recuerda cosas que ama. La recuerdo más bien como se recuerda un sueño perturbador, en fragmentos, en sensaciones, en el olor a hierba amarga que salía de su habitación y que yo nunca supe nombrar del todo. Recuerdo sus manos largas y oscuras, siempre ocupadas en algo que yo no alcanzaba a ver. Recuerdo que la gente del pueblo le tenía respeto, pero no del tipo que uno siente por los ancianos sabios. Era otro tipo de respeto, el que nace del miedo. Mi madre se llevó a mi prima Lucía y a mí de ese pueblo cuando mi abuela murió. No hubo velorio al que nosotras asistiéramos, ni entierro al que nos llevaran. Un día mi madre simplemente hizo maletas con una eficiencia que me pareció extraña incluso a esa edad, y nos fuimos a la ciudad. No volvimos. Durante años yo pregunté por el pueblo, por la casa, por lo que habíamos dejado allá, y mi madre siempre encontraba la manera de desviar la conversación hacia otra cosa. Con el tiempo dejé de preguntar, crecí. Estudié diseño gráfico, conseguí clientes, un apartamento pequeño, una vida ordenada. Entonces, el año pasado, mi madre murió. No fue de golpe, sino de la manera lenta y cruel que tienen algunas enfermedades, y yo estuve con ella hasta el final. Fue durante esos últimos días, cuando la lucidez entraba y salía de ella como marea, que empezó a hablar del pueblo. Decía cosas inconexas, o eso creía yo al principio. Decía nombres, decía fechas. Una noche, creo que faltaban 2 semanas para que muriera, me tomó la mano con una fuerza que no parecía posible en alguien tan consumida y me dijo, no vayas a buscar lo que dejamos allá, prométemelo. Yo le prometí porque era lo que necesitaba escuchar. Ella murió 10 días después, y yo me quedé con esa promesa como un peso en el pecho, y también con algo más. La curiosidad, que es lo más peligroso que existe. Encontré el nombre del pueblo entre sus papeles. También encontré una llave oxidada dentro de un sobre sin marcar, y dentro del sobre, un recorte de papel doblado en 4 con una dirección escrita a mano. La dirección era la de una casa. Yo la reconocí, era la casa de mi abuela. Me dije que solo iría a ver qué había quedado, que quizás había bienes que gestionar, documentos, alguna responsabilidad legal que mi madre había dejado pendiente. Me dije que era una persona adulta y racional, que no había nada que temer en una casa vieja y probablemente en ruinas. Me dije todo eso con la convicción de alguien que se está mintiendo. El pueblo quedaba a 4 horas de Bogotá. Llamé a mi prima Lucía para contarle lo que había encontrado. Ella guardó silencio del otro lado de la línea por un momento demasiado largo antes de decir, Valentina, no vayas. Le pregunté por qué. Ella dijo, porque yo fui hace 3 años y estuve enferma un mes después de volver. No sé qué es ese lugar, pero algo no está bien ahí. Le dije que probablemente había sido coincidencia. Ella dijo, sí, probablemente.
pero no me pareció que lo creyera. Fui de todas formas. Salí un viernes temprano, con mi carro pequeño, con una maleta para un fin de semana, con la llave oxidada en el bolsillo del abrigo. El camino hacia el pueblo sube por una carretera de montaña que en algún punto deja de tener doble carril y se convierte en algo más parecido a un camino que a una vía pública. Los árboles se van cerrando. La luz cambia. No es que se haga oscuro, sino que se hace diferente, como si el sol que llega ahí hubiera pasado por un filtro que nadie instaló deliberadamente. Llegué al pueblo cerca del mediodía. Era más pequeño de lo que lo recordaba, o quizás mi memoria de niña lo había amplificado. Una plaza central con una fuente que ya no funcionaba, una iglesia de paredes blancas con el repello descascarado, una tienda, un par de casas, perros que me miraron desde las aceras con una calma que no me pareció natural. Había muy poca gente afuera, y los que estaban me miraron de una manera que no sabría describir exactamente. No era hostilidad, era algo más cercano al reconocimiento, como si me esperaran, lo cual era imposible porque no había avisado a nadie. Encontré la casa sin dificultad. Estaba en el extremo del pueblo, casi donde terminaban las casas y empezaba el monte. Era una construcción baja, de paredes de bahareque pintadas de un blanco que el tiempo había llevado hacia el gris. Tenía una puerta de madera gruesa, cerrada con candado. Usé la llave. El candado cedió sin resistencia, lo cual me pareció raro dada la cantidad de tiempo que llevaba sin usarse. Adentro olía a algo que reconocí de inmediato, esa misma hierba amarga de la infancia. Era imposible que el olor persistiera después de tantos años, y sin embargo ahí estaba, intacto, como si alguien hubiera quemado algo esa misma mañana. Las habitaciones estaban vacías de muebles, pero no de cosas. Había frascos en los estantes de la cocina, con contenidos que no pude identificar. Había marcas en el suelo de la habitación principal, trazadas con lo que parecía carbón, en patrones que no reconocí, pero que me generaron un malestar físico inmediato. La misma sensación que da mirar algo sin sentido durante demasiado tiempo. Había, en el centro de la habitación, una mesa pequeña sobre la que estaba colocado un objeto cubierto con un trapo negro. No lo destapé. No todavía. Me dije que primero necesitaba aire. Salí afuera y me quedé parada en el pequeño patio de tierra seca mirando la montaña que quedaba detrás de la casa. Y fue entonces que escuché pasos en la gravilla a mi lado y me volteé para encontrar a una anciana que me miraba con unos ojos claros que no pegaban con el resto de su cara oscura y arrugada. Me dijo, «¿Eres la nieta de Rosalba?» No fue una pregunta. Le dije que sí. Ella asintió lentamente. Le pregunté cómo lo sabía. Ella dijo, «Porque tienes sus mismas manos». Me miré las manos, largo y oscuras. Nunca lo había notado de esa manera. La anciana se llamaba Doña Carmenza, y me dijo que había sido la vecina más cercana de mi abuela durante más de 40 años. Me invitó a su casa para tomar agua de panela y yo acepté porque algo en su manera de mirarme me decía que ella sabía cosas que yo necesitaba saber. Nos sentamos en su corredor de madera con vista a la calle vacía. Ella preparó el agua de panela sin prisa, y luego se sentó frente a mí y me preguntó directamente, «¿Sabes para qué volviste?» Le dije que no, que me parecía que era para ver la casa. Ella negó con la cabeza. Me dijo, «Viniste porque llegó el momento, siempre llega». Le pregunté qué quería decir con eso. Ella tomó un largo sorbo de su taza antes de responder. Lo que me contó esa tarde, sentadas en ese corredor mientras el pueblo se quedaba en silencio a nuestro alrededor, es lo que voy a intentar reproducir con la mayor exactitud posible, no porque espere que lo creas, sino porque lo necesito fuera de mí. Mi abuela, según Doña Carmenza, había sido lo que en el pueblo llamaban una rezandera, que es un término que puede significar muchas cosas dependiendo de a quién le preguntes. Algunas rezanderas son mujeres piadosas que acompañan los duelos y saben oraciones antiguas. Otras son algo más complicado. Mi abuela era algo más complicado. La gente del pueblo le llevaba problemas que el médico no podía resolver y que el cura no quería escuchar, y ella los resolvía. Enfermedades raras, enemistades que no cedían, negocios que no prosperaban, amores que no llegaban. Los resolvía de maneras que doña Carmenza describió con cuidado, como si eligiera cada palabra para que no sonara peor de lo que ya sonaba. Pero todo eso tenía un costo.
Y el costo, me dijo doña Carmenza, no lo pagaba mi abuela, o no completamente. Lo pagaba algo que ella había convocado hace muchos años, en los tiempos en que era joven y estaba desesperada, en una noche que nadie presenció, pero que dejó marcas en ella para siempre. Ella nunca habló de esa noche directamente, pero sus vecinas lo vieron en ella, en el cambio que operó de un mes al otro, en cómo de ser una mujer ordinaria pasó a ser alguien a quien la gente le temía y al mismo tiempo buscaba. Ese algo que ella había convocado tenía exigencias. Doña Carmenza no lo llamó demonio, pero usó una palabra en voz muy baja que yo no alcancé a escuchar bien, o quizás no quise. Y una de las exigencias, me dijo, era que el vínculo no terminaba con la muerte de mi abuela. ¿Qué pasaba? Que siempre había una descendiente, una mujer con las mismas manos largas y oscuras, y que el vínculo la buscaba a ella. Tarde o temprano, le pregunté por qué mi madre nos había sacado del pueblo. Doña Carmenza me dijo, tu madre pasó su vida huyendo, y lo logró durante mucho tiempo. Hizo una pausa. Tú no huiste, volviste. Entré de nuevo a la casa de mi abuela cuando el sol ya estaba cayendo. Esta vez fui directamente a la habitación principal. Me paré frente a la mesa pequeña. El trapo negro seguía encima del objeto. Podía sentir algo que no tenía nombre. Una presencia que no era exactamente una presión, sino más bien su ausencia, como si el aire alrededor de esa mesa pesara menos, como si algo estuviera consumiéndolo. Lo destapé. Era un cuenco de barro negro, viejo, con grietas que no lo rompían del todo. Adentro había tierra seca y algo que en algún momento había sido una planta pero que ahora era solo polvo oscuro. Y en el centro de ese polvo había una figura pequeñísima, tallada en lo que parecía hueso, con una forma vagamente humana pero con proporciones equivocadas, los brazos demasiado largos, la cabeza ligeramente inclinada como si escuchara algo. En el momento en que la vi, en el momento exacto en que mis ojos se posaron sobre esa figura, escuché un sonido. No venía de afuera ni de ningún punto específico de la habitación. Venía de adentro de mi propia cabeza, como cuando uno oye un tono agudo después de un golpe. Pero no era un tono. Era algo que se parecía a una respiración, lenta, regular, interesada. Cubrí el cuenco de nuevo. Esa noche dormí en el carro, parqueado en la plaza del pueblo, con las puertas trabadas y la calefacción encendida, aunque no hacía suficiente frío para justificarla. No dormí bien. Cada vez que me quedaba dormida, veía los mismos fragmentos. Una noche sin luna, un espacio abierto que no podía ubicar, una figura de proporciones equivocadas que se acercaba desde lejos con una lentitud que era peor que la velocidad, y mis propias manos, extendidas frente a mí, esperando recibir algo. A las 6 de la mañana, cuando apenas empezaba a clarear, tocaron el vidrio de mi ventana. Me desperté de golpe con el corazón en la garganta. Era el padre Esteban, el sacerdote del pueblo, un hombre de unos 60 años con cara de no haber dormido bien en varios días. Me hizo señas de que bajara el vidrio. Lo bajé. Él me dijo, sin preámbulos, «Doña Carmenza me avisó que estabas aquí». Le dije que sí. Él dijo, «Necesito que escuche algo importante antes de que haga cualquier cosa más con lo que encontró en esa casa». Nos sentamos en los escalones de la iglesia. El pueblo seguía dormido alrededor nuestro. Él me habló durante casi una hora, y lo que me dijo contradecía algunas cosas que doña Carmenza me había dicho, pero coincidía en las esenciales. Sí, mi abuela había hecho un pacto. Sí, ese pacto tenía una lógica de herencia que él no sabía explicar teológicamente, pero que había visto operar en ese pueblo más de una vez. Y sí, el objeto que estaba en la casa era el centro de ese vínculo. Lo que él me dijo además, y que doña Carmenza no me había dicho, era que el vínculo no era indestructible, que había una manera de terminarlo, que mi abuela lo había sabido, pero había elegido no hacerlo, porque terminar el vínculo implicaba renunciar al poder que le daba, y ella no había querido, que quizás mi madre lo había sabido también, pero había preferido huir, que yo tenía ahora una opción que las dos anteriores no habían ejercido. Le pregunté cuál era esa manera. Él vaciló. Luego dijo, el objeto tiene que destruirse de una manera específica, y tiene que hacerlo una descendiente, no alguien ajeno. Si alguien ajeno intenta destruirlo, no funciona. Eso ya se intentó.
Le pregunté cuándo. Él me miró. Hace 3 años. Una mujer joven vino al pueblo, entró a la casa, intentó romper el cuenco. Entendí entonces lo que le había pasado a Lucía. La enfermedad de un mes que ella había atribuido a coincidencia. Le pregunté cómo se destruía. Él me explicó. Era un proceso que implicaba una oración específica que él escribiría en un papel, fuego, y llevar los restos fuera del terreno de la casa antes de que amaneciera por completa. Me dijo que había un riesgo, que durante el proceso algo intentaría disuadirme, que no lo había visto hacerlo de la misma manera 2 veces, que podía ser un sonido o una imagen o un pensamiento que no era mío, que la instrucción, la única instrucción, era no interrumpir el proceso una vez iniciado. Esa noche lo hice. Había luna, lo cual agradecí aunque no sé bien por qué. Entré a la casa con una vela, el papel con la oración del padre Esteban y un encendedor. Las marcas en el suelo parecían más oscuras que el día anterior, o quizás era la luz. Fui a la habitación principal. Destapé el cuenco por segunda vez. La figura de hueso estaba en una posición diferente. Yo estaba segura de haberla dejado con la cabeza inclinada hacia la izquierda. Ahora estaba derecha, con la cabeza mirando hacia arriba, hacia mí. Empecé a leer la oración en voz alta. Era en español antiguo, con algunas palabras que no reconocí, y el padre Esteban me había dicho que las pronunciara lo mejor que pudiera aunque no las entendiera. Leí despacio. La vela proyectaba sombras que se movían más de lo que el movimiento de la llama justificaba. Fue al llegar a la mitad de la oración cuando empezó. Primero fue la respiración, la misma de la noche anterior, adentro de mi cabeza, pero más cercana ahora, más definida, y con ella un pensamiento que llegó con una claridad aterradora, que no terminara, que no había necesidad de terminar nada, que yo podía tener lo que mi abuela había tenido, el poder de resolver lo que el médico y el cura no podían resolver, las manos capaces de cosas que otras manos no podían. El pensamiento tenía una voz que no era exactamente una voz, sino que funcionaba como una. Y la voz tenía un calor. Yo seguí leyendo. El pensamiento se hizo más insistente. Me ofreció cosas concretas, cosas que yo quería, algunas de las cuales nunca había dicho en voz alta. Mi mente las producía con una claridad que me hizo dudar, por un momento, si esos pensamientos eran míos o eran suyos. Si había distinción. Yo seguí leyendo. Cuando terminé la oración puse el papel encendido en el cuenco. La tierra seca y el polvo de planta prendieron rápido. La figura de hueso tardó más, pero prendió. Había un olor que no sabría describir, no exactamente desagradable, algo entre resina y tierra mojada, y algo más que no tiene nombre. Lo que pasó mientras ardía fue lo más difícil de poner en palabras. Escuché, con mis oídos, y no solo en mi cabeza, un sonido que era casi un lenguaje pero no del todo. No pude entender qué decía, pero entendí el tono. Era el tono de algo que no esperaba este resultado, que había esperado que yo, como mi abuela y como mi madre, eligiera diferente, y en ese tono había algo que interpreté, quizás equivocadamente, como indignación, como la sorpresa de quien ha cobrado una deuda durante generaciones y de pronto encuentra que alguien no la paga. Tomé los restos cuando el fuego se apagó. Tierra, polvo, carbón, fragmentos del cuenco roto por el calor. Los puse en una bolsa de tela que había traído preparada. Salí de la casa antes de que terminara de amanecer y caminé hasta donde el camino que salía del pueblo se convertía en monte, y ahí enterré la bolsa bajo un árbol que elegí sin ningún criterio particular, solo porque estaba ahí. Regresé al carro, arranqué, empecé a bajar la montaña. Fueron los 4 kilómetros más largos de mi vida. No por lo que pasó, sino por lo que no pasó. Nada. El silencio dentro de mi cabeza era tan completo, tan diferente a lo que había sido durante las últimas horas, que casi dolía. Era el silencio de una frecuencia que se corta, el silencio de algo que se va. Cuando llegué a la carretera principal y el camino se hizo de 2 carriles, paré el carro en el costado y me quedé sentada sin mover nada durante varios minutos. Me di cuenta de que estaba llorando. No sé exactamente por qué. No era alivio puro, ni era tristeza pura. Era algo entre las dos, la sensación de haber cerrado algo que llevaba décadas abierto,
algo que yo ni siquiera sabía que estaba abierto. Llamé al padre Esteban para decirle que había terminado. Él guardó silencio un momento. Luego dijo, «Que Dios la acompañe, señorita». Y colgó. Llamé a Lucía. Le conté todo. Ella también quedó en silencio durante un rato y luego me preguntó, «¿Cómo te sientes?». Le dije la verdad. No sabía todavía. En las semanas que siguieron noté algunas cosas, que dormía diferente, más profundo y con menos sueños, que las manos, mis manos largas y oscuras, se veían igual que siempre, pero yo las miraba diferente, con menos incomodidad, que ciertas ideas que habían flotado en mi mente desde niña, ideas que siempre creí propias pero que quizás no lo eran del todo, ya no estaban. No volví al pueblo. La casa sigue ahí, supongo. Doña Carmenza sigue ahí, supongo. El padre Esteban también. Hay una cosa que aún no sé con certeza y que probablemente nunca voy a saber. Si lo que hice funcionó o si lo que hice fue simplemente lo que eso quería que yo creyera que hacía. Si la destrucción del objeto fue el final del vínculo o si el vínculo tiene maneras de persistir que yo no entiendo y que solo se van a hacer evidentes más adelante. A veces, en ese espacio entre el sueño y la vigilia, escucho algo, muy distante, como una respiración que no es mía, pero solo muy de vez en cuando y cada vez menos. Eso espero. Hasta aquí llega lo que Valentina me escribió. Ella dice que desde entonces no ha vuelto al pueblo y que tampoco piensa hacerlo. Lo que me impactó de su relato no fue tanto lo que ocurrió en esa casa, sino la imagen de 3 mujeres, su abuela, su madre, ella, cada una enfrentando la misma herencia de maneras completamente distintas. Si tienes una historia que te ha perseguido, algo que necesitas sacar, te invito a compartirla en los comentarios o a enviármela. Este canal existe gracias a quienes se atreven a contar. Y si disfrutas este tipo de relatos y aún no estás suscrito, considera quedarte. Que tengas una noche tranquila. Nos escuchamos pronto. Esta experiencia me la envió un seguidor llamado Andrés, quien pasó 3 veranos trabajando como cuidador nocturno en un museo de arte precolombino en Lima, Perú. Lo que descubrió sobre una de las piezas de la colección y las visitas que recibía después del cierre lo llevó a dejar el trabajo abruptamente sin dar explicaciones. Si alguna vez has trabajado solo en museos, galerías o archivos durante la noche y has sentido que las piezas antiguas tienen algo más que valor histórico, cuéntamelo en los comentarios. Esta es la historia de Andrés y el ídolo que nunca debió ser desenterrado. Mi nombre es Andrés. Y durante 3 veranos, mientras estudiaba arqueología en la universidad, trabajé como vigilante nocturno en el Museo de Culturas Ancestrales de Lima. Era un trabajo perfecto para mí. Podía estudiar durante las horas tranquilas, el pago era decente, y estar rodeado de artefactos antiguos alimentaba mi pasión por la arqueología. El museo era pequeño pero prestigioso, especializado en piezas precolombinas de culturas como los Moche, Nazca, Chavín e Inca. 3 pisos de galerías llenas de cerámicas, textiles, herramientas de oro y, lo más impresionante, una colección de ídolos de piedra que databan de hace más de 2000 años. Mi turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana. Básicamente, caminaba por el museo cada hora, verificaba que todas las puertas y ventanas estuvieran seguras, monitoreaba las cámaras de seguridad, y el resto del tiempo podía leer o estudiar en la oficina de vigilancia. Los primeros 2 veranos fueron completamente normales. El museo de noche era silencioso, un poco inquietante tal vez con todas esas figuras antiguas mirándote desde sus vitrinas, pero nada que un estudiante de arqueología racionalista como yo no pudiera manejar. Todo cambió el tercer verano cuando trajeron la nueva adquisición. Era un ídolo de piedra de la cultura chavín, encontrado en una excavación reciente en las montañas del norte. Medía aproximadamente 60 centímetros de altura, tallado en piedra volcánica negra. Representaba una figura humanoide con rasgos felinos, ojos almendrados, colmillos prominentes, garras en lugar de manos. Los chavín eran conocidos por su arte que mezclaba humanos con jaguares, serpientes y águilas. Pero este ídolo era diferente. Había algo en su expresión,
en la forma en que sus ojos tallados parecían seguirte sin importar desde dónde lo miraras. Y a diferencia de otras piezas en el museo que emanaban un sentido de historia y antigüedad, este ídolo emanaba algo más, algo que hacía que tu piel se erizara cuando te acercabas demasiado. El doctor Vargas, el director del museo, estaba emocionado con la adquisición. Me llamó para que lo viera antes de que fuera instalado en su vitrina en el tercer piso. «Es excepcional, Andrés», dijo, sus ojos brillando con entusiasmo académico. «Los arqueólogos creen que fue un ídolo central de adoración. Mira estas marcas en la base, son manchas de lo que probablemente fue sangre, preservadas por la composición mineral de la piedra. Hacían sacrificios frente a este ídolo. Me acerqué para examinar las manchas. Eran de color marrón rojizo oscuro, incrustadas profundamente en la piedra porosa. Muchas manchas, capas sobre capas, sugiriendo décadas o siglos de rituales». «¿Qué tipo de sacrificios?», pregunté. «Los chavín principalmente sacrificaban llamas y cuyes», respondió el doctor Vargas. «Pero hay evidencia de que en rituales especiales, particularmente en tiempos de crisis como sequías o guerras, también hacían sacrificios humanos». Miré los ojos del ídolo. Parecían hambrientos. «¿Cuándo lo instalarán?», pregunté. «Mañana. Ocupará el lugar central de la Galería Chavín en el tercer piso. Va a atraer muchos visitantes una vez que anunciemos su adquisición». Esa noche, el ídolo permaneció en la sala de preparación en el sótano, esperando ser limpiado y catalogado antes de su exhibición. Hice mis rondas normales, pero me descubrí evitando el sótano. No había razón lógica para ello, solo una sensación de que prefería no estar cerca de esa cosa más de lo necesario. Alrededor de las 3 de la mañana, mientras estaba en la oficina de seguridad, escuché algo en los monitores de las cámaras. Un sonido, bajo, rítmico, casi como cántico. Revisé las pantallas, todo parecía normal. Las galerías estaban vacías, las vitrinas intactas, pero el sonido continuaba, claramente captado por los micrófonos de las cámaras. Tomé mi linterna y mi radio, y comencé mi ronda de verificación. El sonido era más fuerte en el tercer piso. Parecía venir de la Galería Chavín, aunque eso no tenía sentido porque el ídolo nuevo aún no había sido instalado allí. Entré a la galería. Las otras piezas Chavín estaban en sus lugares. Cerámicas con diseños de jaguares, textiles antiguos cuidadosamente preservados, herramientas de cobre, todo normal. Pero el cántico continuaba, y ahora que estaba en la galería, podía escucharlo más claramente. No venía de arriba, venía de abajo, del sótano. Bajé las escaleras hacia la sala de preparación en el sótano. La puerta estaba cerrada como la había dejado, pero el cántico definitivamente venía de adentro. Abrí la puerta lentamente. La sala estaba oscura excepto por la luz de emergencia sobre la puerta. El ídolo estaba donde lo habían dejado, sobre una mesa de trabajo en el centro de la habitación, y alrededor de la mesa, apenas visibles en la penumbra, había figuras. No eran sólidas, eran como sombras tridimensionales, formas humanas sin rasgos definidos, y estaban arrodilladas alrededor del ídolo, balanceándose, y el cántico venía de ellas. No eran palabras en ningún idioma que yo conociera, eran sonidos guturales, rítmicos, que resonaban en frecuencias que hacían que mis dientes dolieran. Encendí la luz principal de la sala. Las figuras desaparecieron instantáneamente. El cántico se detuvo. Solo quedó el ídolo, sentado inocentemente en su mesa, sus ojos de piedra mirándome con lo que juro era un toque de diversión. Me convencí de que había estado soñando despierto, que el agotamiento del estudio para mis exámenes finales me estaba haciendo alucinar. Cerré la sala y volví a la oficina, decidido a no pensar más en ello. Pero las siguientes noches sucedió nuevamente. El cántico, las figuras sombra, siempre alrededor de las 3 de la mañana, siempre en el sótano cerca del ídolo. Y después de que instalaron el ídolo en el tercer piso, en su vitrina de vidrio especialmente diseñada, las apariciones se movieron con él. Ahora las figuras aparecían en la Galería Chavín, arrodilladas frente a la vitrina, continuando su ritual antiguo. Comencé a investigar. Busqué en la biblioteca del museo todo lo que pude encontrar sobre la cultura chavín y sus prácticas religiosas. Lo que descubrí me inquietó profundamente.
Los Chavín no solo adoraban a sus ídolos, creían que los ídolos eran habitados por espíritus poderosos, entidades que existían en un plano entre el mundo físico y el espiritual. Los sacerdotes Chavín actuaban como intermediarios, alimentando a estos espíritus con sacrificios y recibiendo a cambio poder, conocimiento o favor. Pero había advertencias en los textos antiguos. Si un ídolo no era alimentado apropiadamente, si los rituales cesaban, el espíritu dentro se volvía hambriento, inquieto, y comenzaría a buscar sustento por sí mismo. Este ídolo en particular había sido desenterrado de un templo que había sido abandonado abruptamente alrededor del año 200 d. Cristo. Los arqueólogos no sabían por qué el templo fue abandonado. Las teorías incluían desastres naturales, guerra o colapso social, pero los registros de excavación mencionaban algo extraño. Habían encontrado esqueletos en el templo, muchos esqueletos, todos en posiciones que sugerían que habían muerto durante rituales, y todos los esqueletos mostraban signos de haber muerto por causas violentas no inmediatamente antes de la muerte, sino durante un periodo prolongado, como si hubieran sido consumidos lentamente. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de que el ídolo fue instalado, las apariciones cambiaron. Las figuras sombra ya no solo se arrodillaban y cantaban, ahora se movían por el museo. Las veía en las cámaras de seguridad, deslizándose por los pasillos, examinando otras vitrinas, subiendo y bajando escaleras, y comenzaron a acercarse a mí. La primera vez que una se me acercó directamente, estaba en el 2.º piso haciendo mi ronda. Sentí un frío repentino, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Me giré y allí estaba, una figura sombra a menos de 1 metro de distancia. No tenía rostro, pero podía sentir que me observaba, estudiándome, evaluándome. Retrocedí y tropecé con una vitrina. La figura se acercó más, y entonces escuché una voz, no con mis oídos, sino directamente en mi mente. El devorador tiene hambre. Hace siglos que no se alimenta. Tú podrías servirle. ¿Qué? Logré decir en voz alta. O podría servir de otra manera. Restaurar los rituales. Alimentarlo apropiadamente. Convertirte en su sacerdote en esta era nueva. La figura extendió lo que podría ser un brazo hacia mí. No quise saber qué pasaría si me tocaba. Corrí. Corrí escaleras abajo. Salí del edificio hacia la calle. Me quedé afuera hasta que amaneció, temblando en el banco de un parque cercano. Debería haber renunciado esa mañana. Pero era joven, estúpido y orgulloso. Pensé que podía manejar esto, que como estudiante de arqueología debía investigar este fenómeno, documentarlo, entenderlo. Así que volví la siguiente noche. Las figuras sombra estaban esperándome, docenas de ellas ahora, llenando el museo. Y todas se movían con propósito, como si estuvieran preparando algo. Fui directamente a la Galería Chavín en el 3.er piso. El ídolo estaba en su vitrina, pero algo había cambiado. Las manchas de sangre en su base parecían más oscuras, más frescas, y los ojos tallados tenían un brillo que no había estado allí antes. «Has regresado», dijo la voz en mi mente. «Bien, el devorador te ha elegido. Puedes sentirlo, ¿verdad? La atracción, el llamado». Y lo peor era que tenía razón. Había algo en el ídolo que me atraía, como un imán, jalando no mi cuerpo sino algo más profundo, mi voluntad, mi alma. «¿Qué quiere de mí?», pregunté. «Renovar el pacto». Los antiguos sacerdotes alimentaban al devorador y a cambio recibían poder sobre la vida y la muerte, visiones del futuro, conocimiento de secretos ocultos. Tú podrías tener lo mismo. ¿A qué precio? Un sacrificio cada luna nueva, sangre para el devorador, al principio animales pequeños, eventualmente ofrendas mayores. Sacrificio humano, dije sintiéndome enfermo. Estás pidiendo que mate gente. El devorador no distingue. Sangre es sangre, vida es vida. Y los que sirven al devorador son recompensados generosamente. Una de las figuras sombra se solidificó parcialmente, tomando una forma más definida. Era un hombre, o había sido uno hace mucho tiempo. Vestía las ropas ceremoniales de un sacerdote chavín. Su rostro era demacrado, sus ojos profundos huecos.
Yo serví al devorador por 40 años, dijo con voz rasposa. Vi el futuro, controlé las cosechas, curé enfermedades. El poder era intoxicante. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué eres ahora? Un sirviente eterno. Cuando morí, mi alma no pasó. Permanece aquí, atada al devorador, cumpliendo su voluntad, hasta que encuentre un sucesor que continúe el pacto. ¿Cuánto tiempo has esperado? 1800 años. El número me golpeó. 1800 años atado a este ídolo, esperando, sirviendo, incapaz de encontrar paz. ¿Y si me niego? Pregunté. Las figuras sombras se movieron más cerca. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. El devorador tiene hambre, repitió el sacerdote muerto. Si no sirves voluntariamente, servirás de otra manera, como alimento. Sentí algo jalando de mí, no físicamente, sino a nivel espiritual, como si algo intentara arrancar mi alma de mi cuerpo. El dolor era indescriptible, como ser desgarrado desde adentro. Caí de rodillas, luchando contra la sensación, y en ese momento de pánico y agonía, recordé algo que había leído en uno de los textos antiguos sobre la cultura chavín. Los ídolos eran poderosos, sí, pero su poder venía de la creencia, de la adoración, de los sacrificios. Sin estos, eran solo piedra, y había una forma de romper su dominio, negar su divinidad, rechazar su poder, afirmar que no eran nada más que objetos tallados por manos mortales. No, dije, forzando las palabras a través del dolor. No eres un dios, no eres el devorador, eres solo piedra, una roca tallada por humanos muertos hace mucho tiempo. No tienes poder sobre mí. El jalón se intensificó, como si la entidad estuviera furiosa por mi rechazo. No tienes poder, repetí, más fuerte ahora. Eres nada, y yo no te temo. Las figuras sombra comenzaron a gritar, un sonido agudo y terrible que llenó el museo. El ídolo en su vitrina comenzó a vibrar, las manchas de sangre en su base brillando con luz roja enfermiza. Pero continué. No te reconozco, no te adoro, no te alimento. Eres nada para mí. Con cada palabra, el dolor disminuía. El jalón se debilitaba, y las figuras sombra comenzaron a desvanecerse, sus formas volviéndose menos sustanciales. El sacerdote muerto me miró con lo que podría haber sido desesperación. Por favor, suplicó. Si no encuentro un sucesor, debo servir por siempre. Por favor, pero me mantuve firme. No soy tu sucesor, y tu pacto termina aquí. Con un último grito de frustración y furia, las figuras desaparecieron completamente. El ídolo dejó de vibrar. El brillo rojo se desvaneció, y me quedé solo en la galería, temblando pero libre. Renuncié esa mañana. No esperé hasta el final de mi turno. Simplemente dejé mis llaves y mi identificación en el escritorio del doctor Vargas con una nota diciendo que había emergencia familiar y no podía continuar. Él intentó contactarme durante semanas, ofreciéndome más pago, horarios flexibles, cualquier cosa para que volviera. Nunca respondí. He seguido las noticias sobre el museo desde entonces. El ídolo sigue en exhibición, y he notado algo interesante. Cada pocos meses hay una noticia sobre algún problema. Un guardia de seguridad que renunció sin explicación. Un curador que tuvo una crisis nerviosa. Un visitante que sufrió un colapso frente a la vitrina del ídolo y fue llevado al hospital. Y hace 6 meses hubo una noticia más oscura. Un estudiante de arqueología que hacía pasantía en el museo desapareció. Fue visto por última vez en el 3er piso, en la Galería Chavín, tarde en la noche. Nunca encontraron su cuerpo. El caso sigue sin resolverse. La policía no tiene pistas. El museo intensificó la seguridad, pero siguen sin respuestas. Yo tengo mis sospechas. Creo que el devorador finalmente encontró a alguien. Alguien menos fuerte, menos escéptico, más vulnerable a sus promesas de poder. Alguien que aceptó el pacto que yo rechacé. Y ahora hay un nuevo sacerdote sirviendo a un dios de piedra de 2000 años de antigüedad en el corazón de Lima moderna, realizando rituales antiguos en secreto, alimentando al devorador con sacrificios que nadie nota porque el mundo moderno no cree en estas cosas. A veces me pregunto si debería haber hecho más, si debería haber intentado destruir el ídolo, advertir al museo, algo. Pero, ¿quién me habría creído?
¿Y qué podría hacer yo contra algo que ha existido y acumulado poder durante milenios? Lo que sí hice fue cambiar mi carrera. Ya no estudio arqueología. Ahora estudio historia de religiones comparadas, específicamente los aspectos psicológicos de sistemas de creencias. Es mi forma de entender lo que experimenté sin tener que enfrentarlo directamente de nuevo. Pero sé la verdad. Sé que hay cosas en museos alrededor del mundo que son más que simples artefactos. Son anclas para entidades antiguas, para pactos que trascienden el tiempo, para poderes que la civilización moderna ha olvidado pero no eliminado. Y sé que cada noche, en el tercer piso del Museo de Culturas Ancestrales de Lima, figuras sombras se arrodillan frente a una vitrina de vidrio, cantando en lenguas muertas, alimentando algo que nunca debió ser desenterrado. El devorador todavía tiene hambre, y ahora tiene un nuevo sacerdote para satisfacer ese hambre. Solo puedo esperar que quien sea que aceptó el pacto comprenda eventualmente lo que yo comprendí, que servir a estas fuerzas antiguas no trae poder verdadero, solo esclavitud eterna. Pero para entonces, probablemente será demasiado tarde. El pacto habrá sido renovado, y el ciclo continuará por otros 1000 años más. Eso es todo lo que Andrés quiso compartir sobre su experiencia. Me dijo que todavía tiene pesadillas sobre el ídolo y evita completamente los museos ahora, incluso durante el día. Si alguna vez has trabajado en museos, archivos o colecciones antiguas y has sentido que ciertos objetos tienen presencia propia, comparte tu experiencia en los comentarios. A veces lo que preservamos del pasado incluye más que historia. Que descanses bien. Nos vemos pronto. Hace poco tiempo me llegó un mensaje de un seguidor que se presenta como Tomás. Trabaja como enfermero nocturno en un hospital público en Guadalajara, México, y lo que me contó me dejó sin dormir varias noches. Si te gusta este tipo de contenido y quieres escuchar más historias como esta, recuerda suscribirte al canal. Ahora, lo que Tomás vivió sucedió durante un turno de madrugada, en un piso del hospital donde los pacientes siempre terminaban mejor de lo que entraban. Siempre, sin excepciones. Y nadie se preguntaba por qué hasta que Tomás empezó a notar algo que no cuadraba con nada de lo que había estudiado en sus años de carrera. Llevo 9 años trabajando como enfermero, los primeros 3 en clínicas pequeñas, los últimos 6 en el hospital público más grande de la ciudad. No es un lugar lujoso ni moderno, es uno de esos hospitales where tienes que estar agradecido de que funcione, con pasillos largos, luces que parpadean de tiempo en tiempo, y ese olor particular que todos conocen, mezcla de desinfectante, plástico y aire estancado. Trabajo el turno nocturno porque la verdad es que me rinde mejor. De las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Es un turno silencioso, especialmente entre las 2 y las 5. Los pacientes duermen, los familiares se han ido, y uno queda solo con el zumbido de las máquinas y el sonido de los zapatos sobre el linoleum. Cuando llegué al hospital hace 6 años, me asignaron el piso 4, un piso normal de hospitalización, con cuartos de 2 camas, pacientes de todo tipo de afecciones, rutinario, fácil de adaptarse, pero un año después, por cambios en la distribución de personal, me movieron al piso 7. El piso 7 no era como los demás. Para empezar, era el piso más alto del edificio y tenía menos cuartos. Donde otros pisos tenían 12 o 15 habitaciones, el 7 tenía solo 8. Las habitaciones eran más grandes, más aisladas. Los corredores estaban más oscuros porque la mitad de las lámparas siempre estaban fuera de servicio y nadie las reparaba, no importa cuántas veces las reportaran. Lo primero que noté fue que los pacientes del piso 7 mejoraban rápido. No rápido en el sentido normal de que los tratamientos funcionaban bien. Rápido de una manera que no tenía sentido médico. Gente que llegaba con condiciones serias, que según los médicos necesitaba semanas de recuperación, salía en 3 o 4 días. Pacientes que no debían poder caminar, caminaban. Pacientes que no debían poder hablar, hablaban. Los médicos la notaban y la atribuían a buena suerte, a la eficacia del tratamiento, a cada cosa que no implicaba cuestionarse demasiado profundo. Los otros enfermeros del piso no hablaban de ello.
Cuando yo lo mencionaba, cambiaban de tema con una rapidez que me parecía sospechosa. La primera vez que algo me pareció realmente extraño fue un martes. Eran las 3 de la mañana. Yo estaba haciendo la ronda, revisando a los pacientes, comprobando los signos vitales en los monitores. Llegué al cuarto 704, el último al final del corredor. En ese cuarto había un señor de edad, un señor que se llamaba Don Esteban. Había llegado 2 días antes con un problema serio en los pulmones. Cuando entró, no podía respirar sin la máquina de oxígeno. Sus biopsias mostraban daño extenso. El médico le dijo a la familia que se trataba de una cuestión de tiempo. Cuando entré al cuarto a revisar sus signos, Don Esteban estaba despierto, sentado en la cama, sin la máscara de oxígeno, respirando con perfecta normalidad. Sus mejillas tenían color. Sus ojos estaban claros. Me detuve en la puerta sorprendido. Le pregunté cómo se sentía. Mejor, dijo. Mucho mejor. Le revisé los signos. La saturación de oxígeno era perfecta. El ritmo cardíaco era estable. Todo estaba bien. Demasiado bien. Le pregunté si había necesitado algo durante la noche, si alguien había venido a revisarlo. Y entonces dijo algo que me quedó en la cabeza durante semanas. Sí, dijo Don Esteban. Vino la señorita, como siempre. Le pregunté a qué señorita se refería. El señor me miró con una expresión tranquila, casi amable. La señorita que viene todas las noches, la que se sienta con los pacientes. Le pregunté cómo se veía, cómo la describiría. Es alta, dijo. Cabello largo, oscuro, ropa oscura también. No habla mucho. Solo se sienta y te pone la mano en la frente, y uno se siente mejor enseguida. Le sonreí y le dije que probablemente se había referido a otra enfermera, o que quizás había soñado. Le agradecí y salí del cuarto. Pero caminando por el corredor de vuelta a la estación de enfermería, me quedé pensando. En el piso 7 no había otra enfermera durante el turno nocturno. Solo yo. Esa misma noche, los siguientes días, empecé a prestar más atención. Revisé los cuartos con más cuidado. Nada estaba fuera de lo normal, aparte de los pacientes mejorando a una velocidad improbable. Pero en las noches que seguían, más de un paciente mencionó lo mismo. La señorita, la mujer de cabello largo que venía a visitarlos en la noche, siempre cuando estaban despiertos a las 3 o 4 de la mañana, siempre la misma descripción: alta, oscura ropa, cabello largo, manos frías. Una noche decidí quedarme despierto toda la madrugada y patrullar el corredor cada 15 minutos. Si alguien entraba a los cuartos, yo lo vería. No había otra entrada al piso aparte de la escalera y el ascensor, y yo tenía vista directa a ambos desde la estación de enfermería. Nada. No vi a nadie entrar. No vi a nadie salir. El corredor estaba vacío durante toda la noche. Al día siguiente, un paciente nuevo, una mujer joven llamada Patricia, me dijo que esa noche alguien la había despertado. Dijo que sintió una mano fría en su frente y abrió los ojos. Una mujer estaba sentada al lado de su cama, mirándola. ¿Cómo la veía?, le pregunté. Patricia se quedó callada un momento. No la veía exactamente, dijera. Era oscura, como una sombra con forma, pero yo sentía que era real, sentía que estaba ahí. Le pregunté si le dijo algo, si le hizo algo. No, dijo Patricia. Solo estaba sentada, y yo me sentí tranquila, como si alguien me estuviera cuidando. Patricia salió del hospital 2 días después, sin necesidad de cirugía, sin necesidad de tratamiento intensivo. El médico la revisó 3 veces porque no podía entender la mejora. Yo seguí investigando. Empecé a revisar los expedientes de los pacientes del piso 7 de los últimos 3 años. Me convirtió en un hábito, buscar patrones. Los datos estaban ahí, limpios y claros. El promedio de estancia en el piso 7 era significativamente menor que en los otros pisos. Las complicaciones postquirúrgicas en el 7 eran casi inexistentes. Los resultados de laboratorio mejoraban de una manera que los médicos no podían explicar con los tratamientos que estaban aplicando. El piso 7 tenía una tasa de recuperación que era estadísticamente imposible, pero nadie hablaba de ello. Eso me perturbó más que los datos en sí. Una noche, desesperado por entender, fui a hablar con una enfermera del turno de tarde que conocía hace años. Se llamaba Carmen. Era una de las pocas personas en el hospital que siempre fue directa conmigo. Le pregunté si sabía algo sobre el piso 7.
sobre la señorita que los pacientes mencionaban. Carmen me miró durante varios segundos sin decir nada. Luego suspendió profundamente y habló en voz baja. Sí, sé lo que es, dijera. Y no solo yo. Casi todos los que han trabajado en ese piso lo saben. Nadie habla de ello porque nadie quiere parecer loco. Le pedí que me cuente. Carmen se inclinó hacia mí, como si no quisiera que alguien más escuchara. Hace muchos años, antes de que yo llegara al hospital, hubo una enfermera que trabajaba en el piso 7. Se llamaba Lucía. Era una mujer muy dedicada. Cuidaba a sus pacientes con una devoción que los demás no tenían. Se quedaba con ellos en las noches, les leía, les hacía compañía. Sus pacientes la adoraban. Carmen hizo una pausa. Lucía enfermó. Un cáncer, dicen. Avanzó rápido. Tenía como 35 años cuando murió. El hospital la homenajó. Le pusieron una placa en algún lugar, no sé dónde, pero eso es todo lo que hicieron. Le pregunté qué tenía que ver eso con lo que los pacientes me contaban. Carmen me miró fijamente. Después de que Lucía murió, los pacientes del piso 7 empezaron a mejorar. No de manera gradual, de manera repentina, y empezaron a reportar visitas nocturnas. Una mujer, alta, cabello largo oscuro, manos frías, siempre a las 3 de la mañana. El aire en ese momento se sintió más pesado. Me pregunté si Carmen me estaba mintiendo, si esto era un cuento que circulaba entre el personal. Pero Carmen no era del tipo que inventa historias. Le pregunté a qué se refería. Otros pacientes me dijeron que viene alguien, una señora, que les ayuda a calmarse. Le sonreí y le dije que no había nadie más en el piso durante la noche aparte de yo. Gabriel no pareció convencido, pero eventualmente se durmió. A las 3 de la mañana fui a revisar a Gabriel. Quería asegurarme de que estaba bien antes de la cirugía. Cuando llegué a su cuarto y me asomé por la puerta, lo que vi me hizo quedarme congelado en el umbral. Gabriel estaba dormido, tranquilo, con una expresión de paz que no había tenido desde que llegó. Y al lado de su cama, sentada en la silla, había una figura. No la veía con detalle. Era más como una presencia en la oscuridad, una forma que no encajaba con el resto del espacio. Oscura, vaga, pero definitivamente ahí. Podía sentirla. El aire a su alrededor era más frío que en el resto del cuarto. No me moví, no respiré, solo observé. La figura no se movió tampoco, solo estaba ahí, sentada, con una mano en la silla, no tocando a Gabriel, pero cerca, muy cerca. Después de varios segundos, tal vez un minuto que parecieron una eternidad, la figura se movió, no de manera rápida o agresiva, de manera suave, casi delicada. Se inclinó hacia Gabriel, como si se le acercara para decirle algo, y luego, lentamente, como si se disolviera en la oscuridad del cuarto, desapareció. Gabriel se movió en la cama, se acomodó y siguió durmiendo. Yo me quedé en la puerta por varios segundos más. El cuarto se sentía diferente ahora, más cálido. El aire se había normalizado. Era como si la presencia no hubiera estado nunca. Gabriel no necesitó la cirugía. A la mañana siguiente, cuando el médico lo revisó, los estudios que habían mostrado la necesidad de intervención mostraban resultados totalmente diferentes. El problema había desaparecido. El médico lo revisó 3 veces porque no entendía. Los estudios que hicieron esa mañana eran irreproducibles. No había explicación médica. Gabriel salió del hospital ese mismo día. Llevo 4 años en el piso 7 desde que empecé a notar todo esto. Cada noche que trabajo siento su presencia. A veces la veo, como una sombra en los cuartos. La mayoría de las veces solo la siento. Un frío suave, un cambio en el aire, la sensación de que no estoy solo en el corredor. No tengo miedo de ella. Es lo más extraño de todo esto. Cuando la siento cerca, la sensación no es de terror, es de algo más parecido a la compañía, como si alguien que se preocupa estuviera rondando, cuidando. Pero hay una cosa que sí me perturbó, y que es la razón por la que me decidí a compartir esta historia. Hace 3 meses, empecé a tener sueños, no sueños normales, sueños donde estaba en el hospital, en el piso 7, pero todo estaba diferente.
Los corredores estaban vacíos, las luces estaban apagadas, y yo caminaba por la oscuridad sin poder encontrar la salida. En esos sueños, ella estaba conmigo, no como sombra, no como presencia vaga. La veía, claramente. Una mujer alta, con cabello largo oscuro, vestida de oscuro. Sus ojos no tenían color, como Carmen había descrito, pero en los sueños no me daba miedo. Me miraba con una expresión que interpreté como reconocimiento, o quizás como gratitud. En el último sueño que tuve, hace una semana, ella habló. «Gracias por quedarte», dijera. Su voz era suave, grave, tranquila. Le pregunté en el sueño por qué estaba ahí. «Porque ellos necesitan que alguien esté», dijera. Le pregunté si era Lucía. Ella no respondió directamente. Solo me miró durante un momento largo. Y luego, con una expresión que no puedo olvidar, dijo: «Cuando ya no puedas cuidarlos, yo seguiré aquí». Me desperté sudando. Desde entonces he estado pensando en esa frase, en lo que significa. Yo llevo 9 años como enfermero. Mi cuerpo no es el mismo de cuando empecé. Mi salud ha ido bajando poco a poco. El trabajo nocturno tiene un precio, y cada noche que trabajo en el piso 7, la presencia está más cercana. No de manera amenazante, de manera cercana, como si estuviera conociéndome, como si estuviera evaluándome. No sé si es Lucía, no sé si es algo más, solo sé que está ahí, que cuida a los que necesitan ser cuidados, y que algún día, cuando yo ya no pueda estar en ese piso, ella lo estará. Así termina la historia de Tomás. Me dijo que sigue trabajando en el piso 7, que no tiene planes de pedirle cambio, y que la relación con esa presencia es difícil de describir. No es miedo, dice, sino algo más cercano a compartir un propósito. Es una de las historias más interesantes que he recibido, porque no es un horror clásico. Es algo más ambiguo, más cercano a la experiencia humana de cuidar a otros. Si esta historia te generó alguna pregunta, o algún pensamiento, me encantaría que lo deja en los comentarios. Y si alguna vez has trabajado en un hospital, y has sentido que no estabas solo, eso es exactamente lo que quiero escuchar. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Esta historia me la envió un oyente que firma como Tomás, desde el norte de Argentina. Me escribió que lleva 3 años intentando encontrarle una explicación y que ya desistió. Lo que le pasó ocurrió cuando tenía 40 años, en un hotel de montaña donde se hospedó una sola noche por trabajo. Una sola noche fue suficiente. Si alguna vez tuviste una experiencia en un lugar que se sentía mal desde el primer momento, cuéntamelo abajo. Ahora, esto es lo que Tomás vivió. Soy vendedor de maquinaria agrícola. Lo digo porque es relevante. Mi trabajo consiste en recorrer rutas, visitar productores, pasar noches en hoteles de pueblos que no aparecen en la mayoría de los mapas turísticos. Llevo 20 años en esto. He dormido en lugares que van desde lo perfectamente cómodo hasta lo apenas tolerable, y en todo ese tiempo desarrollé una capacidad para adaptarme a cualquier espacio sin pensar demasiado en él. Entro, dejo la valija, me ducho, duermo. A la mañana siguiente me voy. Los hoteles son habitaciones intercambiables, nada más. Por eso lo que me pasó en el hotel de Cañada Oscura me resulta tan difícil de asimilar incluso ahora, 3 años después. Porque yo no soy sugestionable, no busco estas cosas. No tenía ningún motivo para que mi mente fabricara lo que voy a describir. Era un miércoles de julio, invierno seco, frío de ese que cala los huesos, cielo despejado y negro de los que solo se ven lejos de las ciudades. Iba hacia una reunión con un productor grande en un pueblo que quedaba a 3 horas de distancia, y el protocolo de la empresa en esos casos es hospedarse la noche anterior para llegar descansado a la reunión de la mañana. El GPS me llevó a Cañada Oscura, que era el pueblo más cercano al campo del productor. Llegué cerca de las 9 de la noche. El pueblo era pequeño incluso para mis estándares. Una avenida principal con algunos comercios cerrados, una estación de servicio, una iglesia y el hotel.
El hotel se llamaba simplemente Hotel del Camino. Era un edificio de 2 pisos, de esos construidos en los años 70, que nunca terminaron de decidirse entre ser funcionales o tener carácter, y que en el proceso no lograron ninguna de las dos cosas. Fachada de ladrillos a la vista, letrero con letras de plástico iluminadas, un estacionamiento de tierra en el frente donde había otros 3 vehículos. Entré. La recepción era un mostrador de madera con una señora de unos 60 años que levantó los ojos de la televisión cuando sonó el timbre de la puerta. «Buenas noches. Una habitación, por favor». Ella me dio un formulario para completar, procesó mi tarjeta y me pasó una llave con un llavero de plástico que tenía el número 12 escrito con marcador. «Segunda planta, al fondo del corredor», dijo. «El desayuno es de 7 a 9. «Gracias», dije. «Señor», dijo ella cuando ya me estaba dando vuelta. Me detuve. «La calefacción del 12 tarda en calentar», dijo. «Déjela prendida desde que entra». «Entendido», dije. Subí las escaleras con la valija. El corredor de la segunda planta era largo y estrecho, con una alfombra de un rojo que había sido intenso en algún momento y que el tiempo había llevado hacia un marrón opaco. Las paredes tenían ese papel tapiz de los años 80, con un patrón geométrico en tonos que debían haber sido modernos 4 décadas atrás. Las puertas de las habitaciones eran de madera oscura, con los números en latón. Caminé hasta el fondo. La habitación 12 era la última del corredor, contra la pared del fondo. Abrí la puerta y entré. La habitación era lo que esperaba. Una cama de 2 plazas, un armario, una mesa con una silla, una televisión vieja sobre un mueble bajo, un baño pequeño con la ducha marcada de cal. El frío adentro era igual que afuera, casi. Encontré el termostato de la calefacción en la pared junto a la puerta y lo prendí al máximo, como me había indicado la señora de recepción. Dejé la valija, me duché con agua que tardó demasiado en calentarse, me puse ropa para dormir y me metí en la cama. Tenía una reunión a las 9 de la mañana, necesitaba dormir. La calefacción empezó a funcionar lentamente, con ese sonido de tubería que hacen los sistemas viejos, un golpeteo metálico y rítmico, que al principio parece que va a molestar, y luego el cerebro lo incorpora como ruido de fondo y lo ignora. Me quedé dormido antes de las 11. Me desperté a las 2:40 de la madrugada. No sé qué me despertó. No hubo un ruido específico que yo pudiera identificar después. Solo me desperté, de golpe, con esa sensación particular de alerta que uno tiene cuando algo en el entorno cambia mientras duerme y el cerebro lo detecta antes que la conciencia. La habitación estaba oscura. La calefacción seguía funcionando, el golpeteo metálico y constante. La temperatura había subido lo suficiente para que el frío ya no fuera agresivo. Me quedé quieto en la cama, mirando el techo, dejando que mi conciencia se terminara de despertar. No sentía nada anormal en particular, solo el estado de alerta sin objeto específico que a veces trae el despertar brusco en un lugar desconocido. Entonces escuché la respiración. Era lenta, regular, el ritmo de alguien dormido, o de alguien que quiere parecer dormido, y venía de la silla que estaba en el rincón, junto a la mesa, a unos 2 metros de la cama. Me incorporé en la cama muy despacio, tratando de no hacer ruido, y miré hacia el rincón. En la oscuridad pude distinguir la silueta de la silla, y en la silla había algo sentado. No pude ver detalles, era demasiado oscuro para eso, pero la silueta era inconfundible, algo que ocupaba el espacio de la silla con un volumen que correspondía al de una persona sentada, con lo que parecía ser una cabeza inclinada ligeramente hacia adelante, como alguien que duerme sentado. Me quedé absolutamente inmóvil. La respiración continuó, lenta, regular, sin variación. Extendí el brazo hacia la mesita de noche buscando el interruptor de la lámpara. Lo encontré y lo pulsé. La habitación quedó iluminada con la luz tenue de la lamparita de la mesita. La silla estaba vacía. Me quedé mirándola durante un tiempo que no supe medir. La silla de madera simple, con el respaldo recto, completamente vacía. La mesa detrás, con el vaso de agua que yo había puesto ahí antes de dormirme, intacto. Escuché. Silencio.
excepto por la calefacción. Me levanté y revisé el baño. Vacío. El armario. Vacío. Miré debajo de la cama. Nada. La puerta de la habitación seguía cerrada con llave desde adentro, la cadena de seguridad puesta como yo la había dejado. No había nadie. Me senté en el borde de la cama con la lámpara encendida y traté de pensar con calma. Era posible que hubiera estado a medias dormido y que la oscuridad y un ángulo particular de las sombras hubieran creado una ilusión. Era posible que la respiración que había escuchado fuera un sonido de la calefacción o del edificio que mi cerebro somnoliento había interpretado de otra forma. Todo era posible. Me acosté de nuevo con la lámpara encendida y tardé un rato largo en volver a dormirme. Cuando lo hice, soñé. En el sueño estaba en la misma habitación, pero era diferente. Más vieja, con muebles distintos, con un papel tapiz que no era el mismo. Había una ventana donde yo recordaba que había una pared, y por esa ventana entraba una luz que no correspondía a ninguna hora del día. En la silla del rincón había un hombre sentado. Lo veía de espaldas. Era mayor, con el pelo blanco y la postura encorvada de alguien que ha cargado peso durante mucho tiempo. Vestía ropa que no era de esta época, ese tipo de ropa de trabajo que usaban los hombres del campo hace 50 o 60 años. No se movía. En el sueño me acerqué a él con esa lógica particular de los sueños donde uno hace cosas que en la vigilia no haría. Caminé hasta estar justo detrás de él, y él habló sin girarse. «No debería estar en este cuarto», dijo. La voz era vieja y seca, como papel que se rompe. «¿Por qué?», pregunté en el sueño. «Porque este cuarto ya está ocupado», dijo. Me desperté. Era de día. La luz entraba por las persianas, y la lámpara de la mesita seguía encendida, pálida e inútil contra la luz de la mañana. El reloj del teléfono marcaba las 7:15. Me levanté, me duché, me vestí y bajé a desayunar. La señora de la recepción también atendía el comedor. Había otras 2 personas desayunando en mesas separadas, hombres de aspecto similar al mío, viajantes o trabajadores de paso. Tomé café y medialunas en una mesa junto a la ventana y miré la calle principal del pueblo que empezaba a despertar con la lentitud de los lugares pequeños en invierno. Cuando la señora vino a ofrecerme más café, tomé la decisión de preguntarle. «Una pregunta», dije. «¿La habitación 12 tiene algo particular?» Ella me miró. «¿Particular en qué sentido?» «En cualquier sentido», dije. «¿Hay algo que deba saber de esa habitación?» La señora puso la jarra de café sobre la mesa con más cuidado del que era necesario. «¿Por qué lo pregunta?» «Porque me desperté a las 3 de la mañana creyendo que había alguien en el cuarto». Ella no respondió de inmediato. Miró hacia las otras mesas, como verificando que los otros clientes no estuvieran escuchando. «¿Vio algo?», preguntó en voz más baja. «Una silueta en la silla. Cuando encendí la luz no había nada». La señora asintió lentamente, con la expresión de alguien que no está sorprendido pero que no estaba esperando tener esta conversación. «Ese cuarto tiene historia», dijo. «No es algo que pongamos en el cartel, como entenderá». «¿Qué clase de historia?». Ella dudó. «El hotel tiene 40 años. Pero el edificio es más viejo que eso. Antes de ser hotel fue otras cosas. Y antes de eso, en el terreno, hubo una casa. En esa casa, en el cuarto que hoy es el 12, murió un hombre hace mucho tiempo, solo, en una silla. Lo encontraron días después. ¿Quién era? Un hombre mayor que vivía solo, no tenía familia aquí. Nadie sabe muy bien de dónde había venido ni cuánto tiempo llevaba en el pueblo. Los viejos del lugar dicen que era un hombre raro, que no hablaba con nadie, que salía poco. Y desde entonces, desde que el hotel funciona como tal, hay huéspedes que se quejan del 12, dijo. No todos, no siempre, pero cada tanto alguien baja a la mañana con esa cara que usted tiene ahora. ¿Por qué siguen usando ese cuarto? Ella me miró con algo que podría haber sido vergüenza o podría haber sido resignación. «Porque la mayor parte de las veces no pasa nada», dijo. «Y porque el hotel tiene pocos cuartos y no podemos darnos el lujo de dejar uno vacío permanentemente. Pagué el desayuno,
Subí a buscar la valija, y cuando entré al cuarto por última vez para asegurarme de no dejar nada, me detuve en la puerta un momento y miré la silla. Era solo una silla de madera en el rincón de un cuarto de hotel, pero mientras la miraba recordé la voz del sueño, esa voz vieja y seca. Este cuarto ya está ocupado. Tomé la valija y me fui. La reunión fue bien. El productor firmó el pedido que yo necesitaba y volví a casa esa misma tarde por una ruta diferente, evitando pasar por Cañada Oscura, aunque me añadiera 40 minutos al viaje. No sé si lo que vi en ese cuarto fue el fantasma del hombre que murió ahí décadas antes. No sé si los sueños pueden ser visitas o si son solo el cerebro procesando lo que absorbió durante el día. No soy la clase de persona que necesita que estas cosas tengan una etiqueta para poder cargarlas. Lo que sí sé es que desde esa noche, cuando llego a un hotel y entro a la habitación, lo primero que hago antes de dejar la valija es mirar la silla, solo para asegurarme de que esté vacía. Hasta ahora siempre lo está. Hasta ahora. Eso es todo lo que Tomás quiso contar. Me dijo que nunca volvió a hospedarse en ese pueblo y que no tiene planes de hacerlo. Entiendo perfectamente por qué. Si tú has tenido una experiencia en un hotel o en un lugar de paso que nunca terminaste de explicarte, me gustaría leerla en los comentarios. Esas historias breves a veces son las que más pesan. Y si esta noche te quedaste escuchando hasta aquí, suscríbete para seguir recibiendo más testimonios como el de Tomás. Buena noche, nos escuchamos en la próxima historia.